¿Cómo debería construirse un techo de viguetas para que no te traiga problemas? En este video me propongo mostrarte detalles constructivos, fotos, filmaciones y mi explicación sobre cuáles son los puntos que deberías tener en cuenta para hacerlos correctamente. La verdad es que fueron muchos años de pruebas, de errores, de aciertos, y todos estos están condensados en lo que vas a ver. No tengo ninguna duda de que te vas a evitar un montón de errores. Vivir con humedad no es una opción, claramente. La humedad es insalubre, antiestética y si la dejamos avanzar con el tiempo puede producir daños estructurales. Por eso, si estás por construir, esto te va a interesar. ¿Sabías que hay un producto que agregado a un mortero impermeable lo vuelve aún más resistente a la humedad? Se trata de un aditivo en pasta fabricado por Hornero Borgoña SRL, una empresa que lleva casi 60 años en el mercado. Mira, es muy sencillo de preparar. Se mezcla una parte de hidrófugo en 10 partes de agua y ese preparado es el que luego se utiliza para hidratar el mortero con el que vas a impermeabilizar. Una vez que la mezcla se seca y endurece, su capacidad de repeler la humedad aumenta enormemente y más aún en comparación con otras marcas. Sirve para impermeabilizar paredes, capas aisladoras o carpetas de cemento bajo pisos. Recordá esta marca, Hornero Borgoña SRL. Allí podrás encontrar no solo este producto, sino también ligantes, adhesivos, pinturas, selladores y más. En la descripción del video y en el primer comentario te dejo un link directo para que puedas acceder a la web de la empresa. Si viste otros videos de este canal, a esta altura sabrás que no soy especialmente un enamorado de los techos de hormigón o de concreto. Digamos que son techos que requieren cuidados especiales, si no suelen traer problemas. Hoy vamos a ver cómo se hace la estructura de la losa de ese techo, la que en definitiva sostiene lo que después se coloca por encima. Está formada por las viguetas, ladrillos o bovedillas y el hormigón con el cual luego se cubre todo. Veamos el paso a paso. Bueno, aquí tenemos un detalle constructivo de lo que sería una losa de hormigón completa. En este caso es una losa de viguetas, bovedillas de ladrillo y hormigón de compresión. Lo que vamos a explicar en esta primera etapa sería desde acá hacia abajo, ¿no? Que es específicamente la losa de sostén. Todo lo que hay por encima de esto es lo que llamamos las terminaciones, hormigón dependiente. Bueno, ya vamos a verlo en su debido momento. A ver, normalmente una losa de hormigón, salvo que sea de concreto completo, que sea de un hormigón armado, en general es una losa alivianada, siempre se hace en base a viguetas, que son estas que ves acá, las viguetas pretensadas, y bovedillas de ladrillo, que se usan de relleno. Ya vamos a ver cuál es el rol. Esos ladrillos normalmente son o de cerámica o de EPS, del Gopor, como depende cómo lo llamen en tu lugar. En realidad es poliestireno expandido. Vamos a ver ya las ventajas y ventajas de cada una de las bovedillas. Y lo que se hace después es un hormigonado completo, que es esta parte acá, que normalmente es entre 4 a 6 centímetros. 1,33 es el dosaje del hormigón. Es una parte de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. ¿Qué pasa? Cuando se cuela el hormigón sobre esto, lo que queda formado es una losa que tiene nervios. Es una losa que tiene 5 centímetros de hormigón, que está armada, ahora ya vamos a ver cómo, y que, por ejemplo, se va ensanchando y tiene una parte de nervios que está formada por la vigueta. Lo llamativo de todo esto es que estos vacíos que quedan acá representados por estas bovedillas de ladrillo, si uno los rompiera, funcionaría perfectamente bien, el techo no se caería, porque básicamente la estructura de sostén va a estar formado por esa forma sinuosa que tiene la losa, que tiene un espesor de 5 centímetros, se va agrandando en coincidencia con cada una de las viguetas. Este es el sector que nosotros vamos a cubrir, ¿no? Vamos a cubrir desde acá hasta acá. En este caso vemos entonces el ambiente ya con la primer cobertura, que es de viguetas, que son esas viguetas que yo les mostraba en forma de T, con los ladrillos, y en este caso utilizamos bovedillas de ladrillo cerámico. Ustedes van a ver que estas viguetas se apoyan en un extremo del ambiente, del local a cubrir, que en este caso es una cocina comedor, y se apoyan en la otra pared exterior. Se colocan cada 50 centímetros, de eje a eje hay más o menos 50 centímetros. Estas viguetas, cuando ustedes las ven, estas viguetas ven que tienen como unos 3 puntitos acá abajo y uno superior. En realidad esos puntitos son los alambres
que hacen las veces de resistencia. Esa vigueta está formada, es básicamente hormigón pretensado. ¿Y cómo se hacen? Esos tres puntitos en realidad están formados por un alambre que se trenza, se estira, se le da resistencia y luego se hormigona. Luego se suelta ese estirado y ese rozamiento o esa tensión que tienen los alambres, esa parte metálica, se transmite a la vigueta y le da la resistencia a esa. Por eso se llama se llaman viguetas de hormigón pretensado. Acá voy a inventar un término. Pero básicamente están en esos tres puntos que ustedes tienen debajo. Esas viguetas son las que se apoyan y las que forman esto que yo les mostraba recién. ¿Ven? Como están apoyadas, fíjense cómo están los ladrillos en ese caso, y esos ladrillos van a ver que tienen un vacío cada tanto. Fíjense que yo lo que hice acá es poner medio ladrillo, 5 ladrillos completos, un vacío, y vamos a ver para atrás, y lo podemos ver para atrás, ven que hay otro vacío luego de haber colocado 6 ladrillos, después me quedan 5 ladrillos y medio. Bueno, esos lugares van a estar ocupados posteriormente por nervios de hormigón que vamos a formar una vez que hagamos el hormigonado. Pero básicamente sobre estos nervios, estos nervios ¿cómo se forman? Lo que van a ver después en el apuntalamiento, se coloca una tabla, se coloca un tirante, puntales verticales cada 1,5 metros más o menos, y estos nervios se ponen entre 1,5 metros a 1,80 metros. Lo que hacen estos nervios es rigidizar de forma cruzada la losa que de por sí está apoyado en este sentido. ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno, acá lo podemos ver desde arriba. Fíjense, a ver, esta es uno de los extremos del ambiente. Acá hay un baño particularmente, y esas viguetas, fíjense cómo van a estar apoyadas en esto. Esto se llama, acá lo conocemos por el nombre comercial de ruberoid. En realidad es un fieltro asfáltico, que es un cartón con asfalto y tiene un poquito de arena. Entonces lo que hace la vigueta es deslizarse por aquí en el caso de que haya movimiento estructural, pero sin que ese movimiento se transmita a la estructura. Entonces bueno, le sirve como un área de deslizamiento. Fíjense que acá lo tenemos en 2 niveles, después les voy a explicar por qué esos 2 niveles. Pero bueno, acá podemos ver el extremo de una de las paredes. Fíjense que esta banda asfáltica luego se va a doblar hacia arriba, porque la idea es que aquí cerremos con estos ladrillos el lateral de esta pared y hagamos la carga o cerramiento que continúa esta pared que viene por debajo. Acá se pueden ver esos 2 nervios que van a aparecer por abajo, que van a coincidir justamente con el área de apuntalamiento. Ustedes imagínense que este techo está apoyado en un extremo, en el otro extremo y en 2 apuntalamientos intermedios. ¿Por qué le hice en 2 niveles? Esta es el techo que cubre por un lado la parte de cocina-comedor, por otro lado baño y lavadero. Encima de en la futura planta alta de este ambiente va a haber otro baño que va a estar exactamente sobre el baño de planta baja. Entonces yo lo que genero es, cuando hormigone todo esto, ustedes van a ver que tiene todo el mismo nivel, pero acá genero como una especie de bandeja que me va a permitir alojar a todas las cañerías de desagüe, porque si no, de otra manera, si esto tuviera solo el mismo nivel, cuando quiera poner aquí los caños de desagüe me van a generar la necesidad de tener que hacer un escalón para entrar al baño, cosa que yo no quiero. Yo quiero que la planta alta tenga todo un solo nivel. Entonces por eso genero aquí una zona de una altura de cielo raso de 2,70 y 2,50 en esta altura, y en esos 20 centímetros que median entre una losa y otra yo puedo alojar todas las cañerías de desagüe. Esa es la explicación técnica. Bueno, acá vemos el techo desde otro punto de vista, pero fíjense que acá voy haciendo el cerramiento con la futura pared que va a cerrar todo este sector. ¿Qué aporta este? Bueno, esta es otra vista del mismo techo. Acá se ven bien otra vez la zona de los nervios. Acá se puede ver la losa de la cocina comedor, la losa del baño y lavadero. Fíjense cómo se forma esa bandeja, ese desnivel. El hormigón de compresión, ese que yo les decía en el corte, que es este sector acá que mide 5 centímetros, el hormigón de compresión, ese hormigón va armado con una malla de hierro electrosoldada. En este caso es una malla se le llama malla cima. Acá es de 15 por 15, pero puede ser de 15 por 25, y que le da armazón a esa capa de compresión. En la zona de donde van los nervios se han colocado 2 hierros de refuerzo, 2 hierros ahí, 2 hierros allá, en esa zona. Y estas son las reglas que después se van a utilizar para darle el espesor de la uniformidad de altura. Acuérdense que aquí elegimos 5 centímetros. Acá están los otros 2 hierros de refuerzo en la zona de los nervios que arman la estructura de sostén cruzada.
Fíjese que acá tengo en este sentido el apoyo y esto arma como una estructura cruzada. Fíjense la estructura de las viguetas, acá en este caso apoyado sobre una viga de hormigón. Acá se coloca una primera tira de ladrillos para establecer las distancias y poder separar las viguetas, y a medida que ya tenemos esa separación entre viguetas planteadas, se van rellenando con el resto de los ladrillos cerámicos. Acá aparece la primera tira donde va a estar luego el apuntalamiento. Fíjense, bueno, esta es otra losa también de un comedor. Aquí le pusimos las viguetas y pusimos a manera de distanciador un ladrillo en un extremo y otro ladrillo en el otro extremo para dar esa distancia y poder montar el resto de los ladrillos a un ancho suficiente como para poder sostenerse. Acá vemos desde otro punto de vista, a ver si esto aporta. Bueno, fíjense lo que yo les decía en cuanto al apuntalamiento. ¿Ven? Acá se coloca un tirante, en este caso un tirante que hace las veces de la parte de sostén inferior del encofrado, y estos son puntales metálicos que se ajustan desde estas manijas que le dan sostén al techo. O sea que una vez que se hormigone, esto va a ser un sostén previo, pero después de pasado 3 semanas aproximadamente, que se considera un buen fraguado, esto se puede soltar y ya la misma estructura del hormigón es la que ya sostiene el techo. Y lo que vamos a ver acá en principio en fotos es el hormigonado, después lo vamos a ver en una filmación. Un detalle que es importante, ¿no? Fíjense que yo acá en este extremo le puse una plancha de poliestireno expandido, que en este caso la puse doble. Después ustedes la van a ver que en el detalle constructivo que cumple las veces de junta de expansión o junta de dilatación. ¿Qué logra eso? Que cuando este techo se quiera mover por las diferencias de temperatura, siempre tenga un colchón que le haga las veces amortigue esos movimientos, y que esos movimientos no se trasladen a la pared exterior. ¿Se entiende? Allá se puede ver la pared exterior y el telgopor o el poliestireno expandido que asoma. Acuérdense que es una junta de dilatación que evita que esos movimientos se trasladen al exterior, que se transforman en grietas y las grietas se transformen luego en, obviamente, entradas de humedad. Ustedes fíjense que el hormigonado acá se puso una regla que da esta altura de los 5 centímetros para uniformar el espesor del hormigón, pero previamente lo que se ha hecho es un hormigonado de los huecos que hay en las viguetas, de tal forma que después al hormigonarse ya tenga una superficie ya más pareja. Obviamente que esto requiere un previo hidratado, hay que mojar muy bien todos estos ladrillos para que los ladrillos luego no se chupen toda el agua del hormigón, porque si no lo van a secar muy rápidamente. Y recuerden que cuanto más tiempo permanezca ese hormigón húmedo, mejor resistencia va a tener. Bueno, este es otro punto de vista. En este caso se está haciendo el hormigonado cargando con la máquina allá debajo. La persona que está acá, fíjense que tiene una regla de corte, una regla distanciadora, otra, en este caso son reglas metálicas, y una regla de corte, con la cual, apoyándose sobre estas reglas distanciadoras, logra ese espesor uniforme de 5 centímetros que vemos aquí. ¿Se entiende? Ahí ven ustedes el mallado que hace el sostén, el armado de esta losa de 5 centímetros, y previamente el llenado de cada uno de los huecos de las viguetas, y acá pueden tener ustedes también a la vista los nervios de refuerzo. En este caso es un hormigonado manual con baldes, hay una hormigonera de mano ahí debajo. Bueno, este es un detalle previo al hormigonado, donde ustedes pueden ver, ¿ven? Toda la losa armada. En este caso se han aprovechado el hueco de los nervios para hacer correr parte de la instalación de los conductores de electricidad, para hacerlos llevarlos de un extremo a otro del ambiente, y eso es lo que yo les comentaba, que es la junta de dilatación, ¿no? Que es la que evita que el empuje de la losa luego se traslade hacia afuera. En este caso, el hormigonado se está haciendo con un mixer. Ahora después lo vamos a ver en otras imágenes. Y ustedes fíjense que si bien se está trayendo todo a mano, este hormigón ya es el hormigón elaborado, se elabora en fábrica, viene en una mezcladora, y fíjense que tiene hasta una consistencia mucho más dura. Ahí están las dos reglas de separación, la regla de corte, se está tirando el hormigón, fíjense que hasta se puede pisar, y el operario lo que está haciendo en este caso es tratar de tapar las oquedades o los huecos que quedan entre la masa del hormigón, de tal forma de que presente una superficie más homogénea. Ahí se van trayendo los baldes de hormigón, y fíjense cómo se va rellenando todo, todos los sectores, de tal forma que una vez que pasemos la regla de corte y que nos queden estos huecos, hacer un trabajo manual que complemente ese corte que da la regla de esta niveladora. La verdad que no siempre se puede hacer esto, pero siempre que lo puedan utilizar y conseguir es esto se llama vibrador. Básicamente es
una barra metálica que está conectada a una manguera, conectada a un motor de explosión, y hace vibraciones sobre esta barra metálica que al introducirse sobre la masa del hormigón, lo que logra es un mezclado para que la mezcla quede mucho más homogénea. Fíjense, ven cómo se va formando una superficie más tersa, más pareja, porque justamente por ese vibrado que va haciendo. La verdad que les tengo que confesar que en esta obra empezamos y después terminamos sin eso, porque en la mitad del camino se rompió el motor, así que bueno, terminamos haciéndolo una parte sí y una parte no. Pero bueno, esto es lo que fíjense que logra, es un hormigón mucho más homogéneo. Si uno rompiera ese hormigón, si lo cortara, lo vería las piedras mucho mejor distribuidas. Acá vemos lo que yo les comentaba. Ven que acá hay un mixer que está descargando sobre está descargando con una manga aquí a la zona de descarga del hormigón. En algunos casos este servicio no lo tenía, pero pueden tener una manguera que por una bomba de presión desagote directamente sobre la losa, pero en este caso se está haciendo un pasamanos. Una cosa importante que por ahí aparece y por ahí no. Bueno, acá hay un error y un acierto. Ahora les voy a explicar con el avance de la filmación. En principio, uno debería transitar por encima de la losa siempre con tablones como estos y como está pretendiendo hacer este operario. Bueno, en la práctica arrancamos con otro tablón acá y la circulación se hacía sobre el tablón para no correr el riesgo de pisar sobre estos ladrillos y pasar de largo o correr el riesgo de romperlos, como sucede muy a menudo en la obra. Pero bueno, ustedes van a ver que también en el interín se está pisando por donde quieren, cosa que no es lo correcto. En el peor de los casos yo le diría que pisen sobre el área de la vigueta, que es un sector más fuerte, pero bueno, acá no lo han hecho. Allá se está cargando todo lo que es el baño, ven ustedes. Bueno, acá también la barra vibradora, cómo se está hormigonando esta zona esfuerzo. Fíjense cómo provoca enseguida una mejora de la apariencia de la masa del hormigón. Bueno, acá están, ven que acá, bueno, estaba toda la zona de tránsito. Yo se los recomiendo. Esto no es tanto peligro cuando tengo una losa, cuando tengan bovedillas de cerámica, pero sí es un riesgo grande hacerlo con las de poliestireno porque son muy débiles. Ya se ha hormigonado gran parte de la losa. Lo que ustedes ven ahí son, por un lado, las dos reglas de nivelación. Esta es la regla de corte y ustedes fíjense que lo que van haciendo los operarios es corriendo esa regla de nivelación para atrás y ahí va quedando los huecos que luego, y esto es muy importante, se deben rellenar enseguida con el hormigón porque es el hueco que van dejando estas reglas de apoyo que dan el espesor que se acuerdan que les comentaba, y es necesario que lo rellenen enseguida para que todo este hormigón frague al mismo tiempo. Ven, acá aparece, pero esto ni bien nos dé el lugar. Fíjense que acá está más fresco, acá ya está un poco más oreado, pero esto casi les diría que casi en una hora más se puede pisar para hacer el relleno de estos lugares. Ustedes lo que vieron hasta ahora es esto: las viguetas, que son el apoyo, los ladrillos cerámicos y la parte de el hormigón, que es lo que vieron ustedes que se ha hormigonado. Lo que hay acá debajo es el espesor del revoque del cielo raso, pero eso no es importante, no forma parte de la estructura. Un detalle que me quedó pendiente: acuérdense que les dije al principio que las viguetas podían ser las bovedillas, estos ladrillos podrían ser de cerámica o de telgopor o de poliestireno expandido. La ventaja del poliestireno expandido es que son mucho más fáciles de montar, cargan menos a la estructura, son mucho más livianas, aíslan de cierta forma también, pese que no es su primordial papel, pero son mucho más fáciles de montar, inclusive vienen en largos de 1 metro, tienen el mismo ancho pero vienen en largos de 1 metro. Estos vienen cada 25 centímetros, son bloques de 25 centímetros por 12,5 de altura, pero como desventaja es que quizás son más frágiles a la hora de pisar y romperlos y generan ciertos problemas en cuanto a al revoque o a la terminación inferior, son más difíciles de revocar. Me faltó una cuestión, fíjense que acá le hicimos un corte transversal, lo que podemos ver acá es un corte longitudinal. Lo que podemos ver es este corte longitudinal. Entonces claramente tenemos la vigueta, esto es el papel ruberoy, el fieltro asfáltico, acá está el telgopor que funciona como junta de expansión o junta de dilatación. Fíjense que acá teníamos el techo hasta acá y en este caso lo completamos con estos ladrillos para después, en donde la azotea culmina, se vuelve a cerrar la cara. Bueno, veamos 3 puntos importantes que deberías recordar. El primero de ellos es mojar abundantemente los ladrillos un par de horas antes de hormigonar, sobre todo si vas a usar ladrillos cerámicos. Esto se hace para evitar que los ladrillos secos absorban el agua del hormigón
y lo sequen prematuramente. Si el hormigón se seca antes de tiempo, se arruina. Segundo, la losa debe permanecer apuntalada al menos 3 semanas. Recién allí se considera en condiciones de soportar cargas y su propio peso sin deformarse. Tercer punto, al apuntalar el techo hay que tratar de darle una leve flecha o curvatura hacia arriba. Esto se hace para compensar el descenso que va a producirse al sacar los puntales y cargar ese techo. ¿Cuánto hay que darle de curvatura? Es muy sencillo. Mira, alrededor de 3 milímetros por metro de luz de apoyo. Te lo explico en un ejemplo. Si el ambiente a techar tiene 4 metros y se multiplican esos 4 metros por 3 milímetros, el resultado te va a dar 12 milímetros. Y esa es la curvatura hacia arriba que debería tener el centro de la losa. Claro está, suplementando por debajo los puntales. Y aclaremos algo. Un techo en estas condiciones, como lo que te he explicado, no está terminado. No estoy loco, ¿eh? En realidad le falta algo para protegerte de los cambios de temperatura, llamémosle la aislación térmica, algo para protegerte de la humedad y una capa para darle pendiente y que el agua de lluvia se vaya hacia los desagües. Para que todo esto funcione, la estructura, o sea, todo lo que te expliqué, tiene que estar hecho de forma perfecta. Ya estaremos haciendo el video explicando esa parte. ¿Y sabes algo? Podés evitarle más de un problema a un amigo, simplemente haciendo clic sobre ese botón de compartir que tenés allí debajo del video. No olvides suscribirte al canal, nos ayuda un montón, y seguir viendo este video. Te dejo un abrazo grande, hasta pronto.